Imagina que eres un astronauta intrépido flotando en el espacio y por un error de cálculo comienzas a caer hacia un agujero negro. ¿Qué sentirías? ¿Verías destellos de luz? ¿Serías estirado como un fideo cósmico? Nada de eso ha ocurrido en la realidad, pero la ciencia tiene teorías y simulaciones para mostrarnos lo que supuestamente pasaría. De hecho, la NASA acaba de publicar una simulación inmersiva de un viaje de primera persona hacia el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo. Así que ajusta tu casco porque vamos a responder preguntas como ¿qué es exactamente un agujero negro? ¿Cómo se formó? ¿Y qué le ocurriría a un valiente que lo atraviese? Los agujeros negros no son literalmente agujeros vacíos, sino objetos astronómicos supercompactos. Contienen más masa que el Sol, concentrada en un espacio diminuto, por lo que su gravedad es enorme. De hecho, la NASA describe que un agujero negro es tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de él. Imagina comprimir varias veces la masa del Sol en apenas unas decenas de kilómetros. La atracción gravitatoria resultante sería un imán tan poderoso que todo lo que pase cerca, gas, polvo o luz, queda atrapado irremediablemente. El horizonte de sucesos es la superficie imaginaria de este monstruo, el punto de no retorno. Una vez traspasado, para los efectos del exterior, nada puede salir, incluso la luz. Para entenderlo con una comparación cotidiana, piensa en la gravedad como lo que te mantiene pegado a la tierra cuando te subes a la báscula. Mientras más masa tenga un cuerpo, mayor será su gravedad. Un agujero negro lleva esto al extremo. Por ejemplo, los agujeros negros de masa estelar, los más comunes en nuestra galaxia, tienen unas pocas decenas de kilómetros de diámetro, tan pequeños que podría recorrer su radio interior en menos de una hora en coche. A modo de escalas, la masa del Sol cabría en un agujero negro diminuto, como si convirtiéramos un globo en una canica. Y si nos ponemos extremos, un agujero negro con la masa de la Tierra tendría el tamaño de una uña. ¿Cómo se forma un agujero negro? En su origen, los agujeros negros suelen nacer del final violento de estrellas gigantes. Cuando una estrella muy masiva, varias veces la masa del Sol, agota su combustible nuclear, ya no puede sustentar su propio peso. Entonces explota en una supernova, expulsando capas exteriores en un brillante fogonazo, mientras su núcleo colapsa bajo su propia gravedad. Según expertos en astrofísica, no hay fuerza que detenga ese colapso. El núcleo continúa contrayéndose hasta concentrar toda su masa en un punto extremadamente pequeño. Ahí es donde nace el agujero negro, una deformación brutal del espacio-tiempo, conocida como singularidad, donde la densidad se vuelve infinita y las leyes físicas quiebran, tal como las conocemos. En resumen, los agujeros negros estelares son el fantasma que deja una estrella masiva al morir. No todos los astros acaban así. Por ejemplo, nuestro Sol no tiene suficiente masa para autocolapsarse en un agujero negro, sino que terminará sus días como una estrella enana blanca. Pero las estrellas con al menos 5 o 10 masas solares sí suelen convertir su núcleo colapsado en un agujero negro. Además, en los centros de las galaxias se encuentran agujeros negros supermasivos, con millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Esos son verdaderos leviatanes gravitacionales. Se cree que se forman engullendo estrellas, gas y hasta otros agujeros negros durante miles de millones de años. Tipos de agujeros negros.
estelares versus supermasivos. La masa del agujero negro importa mucho al determinar cómo sería la caída. Los estelares tienen horizontes de eventos pequeños y sus fuerzas de marea cerca del horizonte son terribles. Por eso, si cayéramos en uno de masa estelar, sentiríamos la diferencia gravitatoria extrema entre pies y cabeza, provocando la famosa espaguetización, deformación en fideo, antes de llegar muy adentro. En cambio, los agujeros negros supermasivos, como Sagitario A, con millones de masas solares, tienen horizontes gigantes. Allí la gravedad cambia tan lentamente que, al menos inicialmente, podríamos cruzar el límite sin desmembrarnos. En otras palabras, cuanto más masivo es el agujero negro, más suave es la subida de las fuerzas de marea al acercarse. En un agujero negro supermasivo podrías incluso pasar el horizonte de sucesos sin notar la estirante diferencia gravitatoria. Por supuesto, la vida dentro de cualquier agujero negro es imposible para nosotros. Los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos son fascinantes y nos mantienen aferrados a nuestro asiento. Pero de ellos no regresa nada de materia ni de información del espacio exterior, o eso dice la relatividad clásica. Viajando hacia el horizonte de sucesos. Pongamos que un valeroso astronauta comienza su descenso hacia el agujero negro. En camino de entrada vería cosas extrañas. Su reloj interno seguiría marcando las horas de forma normal, pero relojes externos lo verían cada vez más lento. A medida que el viajero cruza el horizonte de sucesos, su percepción del espacio y tiempo cambiaría drásticamente. Desde su punto de vista interior, el espacio y el tiempo se invierten de alguna manera. Lo que antes era hacia abajo ya es hacia adentro. En cambio, un observador que mira desde afuera jamás vería al astronauta cruzar el horizonte. Desde lejos, su luz se iría volviendo cada vez más roja y débil, hasta que aparecería congelado en el tiempo, justo en el borde del horizonte. De hecho, la nueva simulación de la NASA calcula que, para el valiente astronauta, atravesar los últimos kilómetros hasta el horizonte podría tomar unas 3 horas desde su perspectiva. Pero para nosotros aquí afuera, ese proceso se ralentizaría tanto por la dilatación gravitacional del tiempo que él parecería detenerse para siempre en el umbral. Comparación cotidiana. Esto es como si alguien te observara caer en una piscina sin fondo desde la orilla, pero el agua tuviera la propiedad de hacer que tu caída se vea eternamente lenta. Para ti, cada segundo transcurrirá a tu ritmo normal, pero cualquiera que te siga con la mirada vería todo en cámara lenta hasta que desaparezcas de su vista. En el caso de un agujero negro supermasivo, también existiría dilatación temporal. Nuestro astronauta en órbita alrededor del agujero se mantendría más joven respecto a un gemelo que se quedará afuera, gracias a que su tiempo pasaría más lento por la alta velocidad y la gravedad. En la simulación, el protagonista habría envejecido 36 minutos menos al caer en el horizonte que alguien en la Tierra. Efectos de marea y espaguetización. Conforme el astronauta se acerca aún más, entran en juego las fuerzas de marea del agujero negro. Estas fuerzas se deben a que la gravedad del agujero es diferente en cada parte del cuerpo. Por ejemplo, el pie que apunta hacia el centro sentiría una atracción mucho mayor que la cabeza,
lo que provocaría un estiramiento vertical extremo. Este fenómeno es real y se llama espaguetización. Imagina una galleta que es retenida por un extremo mientras una persona jala del otro. Se irá estirando hasta romperse. Pues lo mismo pasa a escala cósmica. El cuerpo o la nave se convertiría en un hilo larguísimo de materia que cae hacia la singularidad. Si dentro hay un astronauta, resultaría en algo peor que un acto de tortura medieval. Básicamente su cuerpo se partiría como un espagueti en dos, alargado y afinando hasta el infinito. Esta dramatización exagerada sirve para comprender la brutalidad de las mareas gravitacionales cerca del agujero negro. Los científicos incluso ilustran esto con imágenes. En una simulación se ve al astronauta cada vez más estirado, hasta que solo queda un delgado hilo de hombre fideo deslizándose hacia abajo. Los gráficos de física suelen mostrar esta espaguetización con dibujos científicos. En uno de ellos se dibuja una rejilla de espacio-tiempo como un embutido invertido, donde la persona se va estirando progresivamente mientras desciende. Además, este efecto se aplica a cualquier objeto, polvo espacial, planetas o estrellas enteras. Pueden ser destrozadas en hilos luminosos a medida que son devorados. De hecho, los astrofísicos han observado estrellas despedazadas al pasar demasiado cerca de un agujero negro, liberando un destello de energía espectacular. En resumen, no hay escapatoria física. Singularidad, el destino final. ¿Qué ocurre al final de este viaje? De acuerdo con la física actual, relatividad general de Einstein, tras recorrer los últimos kilómetros de espagueti cósmico, el viajero llegaría a la singularidad del agujero negro. Allí las leyes conocidas de la física dejan de tener sentido. La singularidad es un punto o región de densidad infinita y curvatura infinita del espacio-tiempo. Se dice que el tiempo se detiene en ese lugar, pues nuestra teoría no puede describir qué sucede más allá. Lo que sí sabemos es que las fuerzas gravitatorias allí se vuelven infinitas y cualquier resto de materia se destruiría por completo. En la simulación de la NASA, por ejemplo, el atormentado astronauta sería aplastado por las fuerzas internas apenas de 12,8 segundos después de cruzar el horizonte, recorriendo unos 128.000 kilómetros hasta chocar con el centro. Pero para él, ese tramo sucedería en un abrir y cerrar de ojos. En la práctica, nadie ha podido contarlo. Los agujeros negros están demasiado lejos para que un ser vivo los explore. Lo que sabemos sobre esta experiencia es teórico, basado en las ecuaciones de la gravedad de Einstein. Y lo que no sabemos es mucho más misterioso. La física moderna no tiene una respuesta definitiva de qué pasa realmente con la materia e información dentro de un agujero negro. En conclusión, caer en un agujero negro no es buena idea. En palabras de los expertos, no sería nada agradable. Te estiraría sin piedad, el tiempo se comportaría raro y, en última instancia, acabarías convertido en un espagueti, aplastado por las fuerzas infinitas. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Un saludo a todos.